Pásale. Ya, bien, tranquilo. ¿Eh? ¿Dónde está? Buenas noches a todos los que ya nos pueden estar acompañando. Vamos a dar unos segundos que se puedan ir conectando con nosotros para ir empezando. Hoy es día ya prácticamente martes 30 de junio, y vamos a empezar ya con nuestra transmisión. Ya está Patti, ya está llegando por aquí, gracias, saludos por allá. Vamos a seguir el audio en este dispositivo para saber que nos están escuchando correctamente. Qué bueno que están aquí, que están empezando esta semana con nosotros. Y bueno, vamos a dar unos segundos que estén iniciando los demás. Qué bueno que están por allá. Les recuerdo que hoy vamos a estar continuando con la lectura bíblica. Vamos a estar entendiendo un poquito acerca del contexto, acerca de las cosas que tiene que ver con el libro de Tesalonicenses. Y vamos a enfocarnos también en entender lo que se enseña en algunos de estos capítulos que están aquí. ¿Ok? Ya nada más que los demás puedan estar ingresando. Buenas noches, Patti. Qué bueno que estás ahí. A ver si se suma ahorita Lorena. Y vamos a empezar, por favor. Pues Noemí, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que están de ese lado también ustedes que van llegando. Y bueno, vamos a orar para ir iniciando en punto de esta hora. Sabemos que los demás se van a estar sumando poco a poco. Dios, te damos gracias en esta hora por el tiempo que estamos aquí reunidos. Te pido que tú bendigas esta reunión y te agradecemos porque estamos ya conectados. Y ayúdanos, Padre, a que podamos escuchar y entender esto que hemos estado leyendo, que es parte del plan de la lectura mensual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ir viendo quiénes están aquí ya. Bueno, pues antes que nada les recuerdo, estamos terminando el mes de junio. Continuamos haciendo las transmisiones vía, pues desde nuestros hogares. Todavía no tenemos una fecha estimada. Estamos transmitiendo desde Restauración Naucalpan. No somos una iglesia cristiana que no ha tomado a bien poder todavía abrir las puertas de la iglesia porque estamos esperando el anuncio de las autoridades. Caro, buenas noches, qué gusto que nos acompañes, qué privilegio. Pero en cuanto se dé luz naranja o verde y con todas las medidas, lo estaremos tomando de acuerdo a lo que se diga en el Estado de México. Por lo tanto, seguimos transmitiendo aquí en vivo y en directo. Buenas noches a toda la familia Esquivel que nos está viendo por allá. Hola, Caro. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a estar viendo un poco acerca de lo que es el libro de Tesalonicenses. Recuerden que estamos teniendo una lectura mensual y esta lectura implica tener una lectura, valga la expresión, de un capítulo por día. El capítulo que tocaba para ir terminando lo que es junio es primera de Tesalonicenses. Y vamos a entender un poquito de lo que se está diciendo en este libro, ¿ok? Erika Urbano, buenas noches. También nos gusta irles dando la bienvenida a todos los que nos están viendo y leyendo ahora. Bueno, si tú tienes una Biblia en tu casa, amén de los que ya nos acompañan en Naucalpan, si tú tienes una Biblia en tu casa, es muy importante que la puedas abrir. Si tienes ahí una forma digital de consultarla, también poder tenerla ahí viéndola con nosotros. Y bueno, vamos a ir entendiendo de qué se trata. El libro de Tesalonicenses es un libro que se escribe aproximadamente en el año 50-52 después de Cristo. Pero esta fecha es muy importante o es particularmente interesante, quiero decir, porque los viajes de Pablo se llevaron del año 46 al 62 más o menos después de Cristo. Entonces esta carta se escribe a los habitantes de Tesalónica. Tesalónica era una región cercana ahí a Macedonia donde empezaron los viajes de Pablo.
Si tú en un mapa puedes ver, o en algún momento por curiosidad quieres ver dónde están las cosas, pues ves a Egipto, un poco de la parte inferior del mapa. Del lado derecho está Jerusalén, que es hacia donde estaban cruzando, y la parte enfrente, hacia el norte, noroeste, está la parte de Tesalónica, esas ciudades. Tesalónica, o los tesalonicenses, era una ciudad que tenía aproximadamente unos 200,000 habitantes, y era importante por el tráfico comercial que se estaba dando en ese lugar, por la actividad económica, y aproximadamente su población era compuesta por judíos y también por griegos. Entonces se estima que esta carta que se les hace llegar es porque Pablo le está enviando no solo unos saludos, sino unas recomendaciones a Timoteo, que es quien ya está también encargado de buscar en esa región. Hay algo muy importante que me di cuenta en todas las cartas paulinas, desde Efesios, que se le escribe a la iglesia de Éfeso, Filipenses a la iglesia de Filipos, Colosas, Colosenses, Tesalónica, que de hecho su nombre original es Tesaloniki, con K, obviamente de ahí se ve un poquito una influencia, una raíz griega. Y entonces lo que está sucediendo ahí es que en el libro de Éfeso, Pablo escribe él solo. O sea, él está como remitente solo. Pero a partir de las siguientes cartas vamos a poder darnos cuenta cómo se escribe. Obviamente aparecen varias personas como Timoteo, como Silas. Y el libro de Tesalonicenses es muy interesante porque tiene su fundamento en el libro de Hechos capítulo 17. Con este contexto que te acabo de dar, vamos a poder ir estudiando lo que son los versículos, ¿ok? Es importante mencionar que el libro de Tesalonicenses es la segunda ciudad europea donde se habló el evangelio, ¿ok? Y era poblada por romanos y por judíos. Te dije griegos hace rato, pero es romanos y judíos. Y era la ciudad más grande de toda la región de Macedonia, ¿ok? Y bueno, eso lo podemos ver primero. Vamos a ir ya directamente a la Biblia. Ve a tu capítulo número 1 de Tesalonicenses. Y dice ahí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta es la parte en la que se está diciendo que tesalonicenses se les está saludando, obviamente, pero en aquel tiempo recuerda que era muy importante que una carta tuviera ese tipo de estructura. ¿Ok? Y en el versículo 2, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esta es una parte importante. Quien se dedica al ministerio o quien está dispuesto a servir, ¿sí? Empieza a hablar de que empiezan todos a darle gracias a Dios por aquellos a quienes sirven. Y Pablo tenía un particular interés en esa iglesia, porque había un lugar, unas corrientes ahí en Tesalónica, donde había otras culturas, otras religiones. Y encontré un dato muy interesante. En todo lo que es Filipenses, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, grupo de gente que a veces estaba poblado por romanos, por judíos, por griegos y diferentes personas, existía algo que se llamaba las religiones misteriosas. Las religiones misteriosas eran aquellas que adoraban que al dios no solamente Sol, que a los dioses griegos, que a Afrodita, y se hacían muchas símiles con la Biblia, tomando un poco de esa información, diciendo que sus dioses habían engendrado hijos de una manera híbrida, y una serie de ideas que se estaban planeando por ahí. Entonces, Pablo, en esta carta, plasma la importancia de que tengan que estar firmes, y que tengan que estar siempre fundamentados en lo que es su fe. Y esto me llevó a pensar en algo muy actual. Tradicionalmente hemos pensado que ir a la iglesia es el domingo o entre semana o el día que haya alguna reunión o festividad familiar. O vamos el domingo porque es costumbre. Pero realmente hoy en día pienso que la verdadera iglesia no solo es la que se va a reunir por convicción, es la que va a permanecer fundamentada en su fe a pesar de las circunstancias difíciles. Y Pablo les estaba diciendo lo mismo. ¿Saben qué? Yo no estoy presente, de hecho estoy preso. Se estima que la escribió estando preso en Roma en alguna de las 2 ocasiones que estuvo preso. Pero dice, tienen que estar bien fundamentados.
Y la Biblia empieza con un versículo importante que quiero resaltar. Recuerden que les doy el panorama general de todo el libro o de la mayoría de los versículos. Tesalonicenses tiene solamente 5 capítulos, entonces es realmente una epístola, una carta muy, muy sencilla, muy ágil. ¿Ok? Dice, pues versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Obviamente está hablando de Jesús. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El versículo 6 me llama mucho la atención. Si tú no tienes oportunidad de tener una Biblia, apúntalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, o sea, de los que predican el Evangelio, y del Señor, por supuesto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Miren, aquí viene una parte bien importante. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Si tú te has afligido por las circunstancias que estamos viviendo, te estás dejando llevar por la corriente de las cosas que estamos viviendo aquí afuera. Hay gente que comienza a notar en sus comentarios que ya estamos a mitad de año y seguimos casi en cuarentena, aunque tenemos semáforos de diferentes colores y estamos saliendo o medio saliendo, o hay gente que ya sale por completo, pero ya se está estresando por eso. Y sabes, cuando en medio de un problema, en medio de una circunstancia difícil, social, de país o de familia, tú eres capaz de recibir la palabra de Dios con gozo, eso te va a mantener más firme que cualquier moneda, que cualquier circunstancia, que cualquier gobierno. Te va a mantener mucho más firme. Y Primera de Tesalonicenses dice, veniste a ser imitadores. O sea, no solo recibiste la palabra, sino que ahora eres una persona firme, porque en medio de la tribulación te diste cuenta que no es la religión la que te va a salvar. Te diste cuenta que no son los cultos y las cosas religiosas que solíamos repetir o que solemos repetir que nos hacían sentir bien y con una conciencia tranquila. Pero hoy te das cuenta que los tiempos que vivimos, yo doy gracias a Dios porque están llevando a que la gente busque la palabra de Dios y diga, yo necesito de Dios en mi vida y necesito de un Dios que se haga palpable. No de una ritualidad religiosa que solo aplaque mi conciencia. ¿Ok? Bienvenidos los que están llegando. Gerardo Salas, gracias por... Lo vemos hasta en la sopa, el hermano. Gracias, ¿no es cierto? Mi amigo pastor también, Gwendolyn, que es Martina y todos los que están llegando. Lupita la vimos hace rato, Dan Yael también. Qué bueno que se unen. Entonces, versículo 7, recuerda que hoy toca lectura mensual y te explico el libro porque se supone que tú ya para hoy ya lo terminaste de leer en nuestro formato de leer un capítulo por día. Y la Biblia dice en el versículo 7, Primera de Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya eran regiones particularmente importantes. Te voy a poner un ejemplo. Es como decir, ustedes, que no son muchos, a lo mejor cristianos, son ejemplo en la Ciudad de México y en el Estado de México. O hablando de una región importante económica. Más o menos era un tema al que se estaban refiriendo. ¿Sí? Y porque dice la Biblia en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios. Ahí está la clave. Yo no sé quién más nos vaya a poder estar mirando ahorita o después, pero hay muchos versículos que hablan acerca del por qué como cristiano y creyente en Cristo no tenemos ídolos, no tenemos figuras. Y la verdad de las cosas es que teniendo versículos como estos, la verdad debe de ser dicha. Y no es un asunto de que ustedes creen de Dios en una forma distinta. Ustedes no lo tienen ídolos, pero pues todos los caminos llevan a Él. No, aquí la Biblia está diciendo que había idolatría en Tesalónica, que era en una región donde este versículo, el trasfondo que tiene detrás de cámaras, es de las religiones misteriosas o las religiones de misterio de las que te platiqué al inicio de la transmisión, que peinaban en Filipos, Efesios, Colosenses y Tesalónica.
Y les dice, porque dan cuenta la manera en que nosotros recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esta es una cosa importante. Tú tienes que tener bien firme que Dios es un Dios firme y que es un Dios verdadero, perdón dicho, y un Dios vivo. Si tú crees que Dios es solamente un buen refugio, qué bueno que lo creas porque en algo va a ayudar a tu vida. Pero cuando tú experimentes que Dios es un Dios vivo y que estás hablando de que hoy creemos no como un grupo religioso diferente en la sociedad, sino como quien cree en la manifestación viva, palpable del Hijo de Dios, que es Jesucristo, entonces todo el panorama cambia. Y eso fue lo que le cambió el panorama a todos los de Tesalónica. ¿Ok? Si tienen algún comentario, sería bueno que lo puedan ir haciendo, lo vamos a ir leyendo cuando aparezca, pero vamos a continuar ahora con lo que enseña el capítulo 2. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Para los que van llegando, les recordamos, los días martes, tenemos transmisión de martes a viernes todas las semanas, o en punto de las 8 de la noche. Tenemos 4 ejes de enseñanza. El martes tenemos principalmente lectura mensual. Todos estamos leyendo un capítulo por día. Al inicio del mes, prácticamente en julio, te daré los libros que vamos a leer, un capítulo por día en el siguiente mes, para que sean 30 capítulos. A veces se combinan en algunos libros. Entonces yo te explico o te explicamos los martes de qué se trata ese libro y las principales enseñanzas que están teniendo. Miércoles tenemos discipulado, las clases propias de discipulado, que es Dios, que es Jesús, el Espíritu Santo y todo eso. Jueves tenemos una reflexión, generalmente la da mi esposa, en otras ocasiones la he dado yo, y el viernes tenemos una enseñanza. Entonces, la siguiente semana, martes, tendremos otra enseñanza sobre otro libro de la Biblia y recorremos el panorama general. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí habla de muchos versículos que tienen que ver con el servir, cómo servir y de qué manera tenemos que servir si queremos ser parte de una iglesia que esté atendiendo a las personas. A eso me refiero, de algún ministerio o de alguna función. Dice la Biblia, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El versículo 4 es el versículo que tiene yo le llamo como que su versículo espejo o de respaldo, mejor dicho, en Hechos capítulo 17. Porque aquí está hablando Pablo, a nombre de Silvano, Timoteo también, y dice, según fuimos aprobados por Dios, ¿sí? Para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para que a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando tú estás en un servicio delante de Dios, lo último que debe de importarte es si estás agradando a los hombres o si tu motivación, mejor dicho, planteando esta expresión de otro ángulo, si tu motivación es para ser visto por los hombres, para ser aplaudido, para recibir algún reconocimiento, Pablo está diciendo, esa no fue nuestra motivación. Aunque ellos podrían haber pedido en algún momento alguna especie de reconocimiento. Pero la verdad de las cosas es que le dice, eso no está pasando así con nosotros. Vamos a leer un poquito Hechos capítulo 17, que de hecho ya son los últimos capítulos en la parte de Hechos. Bueno, todavía hay más capítulos, no son exactamente los últimos, ¿sí? Cuando tú vas al capítulo 17 de Hechos, te vas a dar cuenta como el título dice, el alboroto en Tesalónica, ¿sí? Algunas Biblias tienen algún encabezado similar. Y dice la Biblia aquí, versículo 1, Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio,
decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, porque trastornan el mundo entero, también han venido acá. Lo que te habla este tipo de versículos en el Hechos 17 es del alboroto que se hizo cuando Pablo, siendo un conocedor de la ley y de la palabra y estaba, digamos que bien informado, pues empezó a predicar, y sobre todo también en la parte del día de reposo, dice que durante 3 días de reposo les estuvo predicando en los lugares adecuados, que eran las sinagogas. Y eso causó celos, causó revuelta ahora sí que de propios y de extraños, de gente que creía y no creía. Pero el resultado de predicar la palabra es que algunos se convirtieron a Dios. Y ese es el alboroto del que habla ahí en Tesalónica, y ves como resultado de esto, después de que aprenden a Pablo, pues entonces ahora hay una carta enviada a los tesalonicenses en dos epístolas prácticamente. ¿Ok? Vamos a continuar. Bienvenida también María del Carmen y todos los que nos están viendo también ahí. Gracias por irse sumando. Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Este es el segundo elemento que tomo como base, y cuando lo estuve leyendo dije, creo que este es un buen capítulo para que todo aquel que sirve a Dios o quiera servir, se lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo debe de ser mi enfoque, mi motivación y mi comportamiento? Va de nuevo. ¿Cómo tiene que ser mi enfoque, mi motivación y mi comportamiento cuando yo estoy sirviendo a Dios? Versículo 6. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y aquí agrega Pablo, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. La Biblia Peshitta dice, aunque pudimos haber buscado algún reconocimiento de parte de ustedes. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto o nuestro amor, según algunas versiones, por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículos 6 al 8 de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, habla de cómo Pablo está diciendo que debes de tener un genuino y un ferviente amor, en donde el que menos importe seas tú mismo al momento de hacer la obra de Dios. Tienes que ser una persona que de verdad ames a las almas, que si tú vas a decir estoy para servir, es porque estás para servir. Sí, vas a fallar como ser humano, te lo aseguro. En algún momento vas a lo mejor quedar mal, pero que se quede claro que tú estás dispuesto a servir a Dios. Atender a las personas cuando te llaman, no importa la hora, no importa el motivo, ¿sí? Sabiendo que hay circunstancias difíciles, y les está diciendo Pablo, nosotros fuimos tiernos, es decir, antes de juzgar si estaba algo muy malo en algún hermano o verdaderamente estaba en un pecado, porque también lo podían exhortar, ante todo fuimos tiernos, es decir, reflejando ellos mismos como enviados, no como gente que se puso en un ministerio en aquel entonces, como enviados, reflejando el carácter de Jesús. Esto es en lo que tú te debes de fijar de todos los que están sirviendo y de ti mismo si tú quieres servir. En alguna ocasión tuve la oportunidad de dar clases en alguna escuela bíblica y yo le preguntaba a los alumnos, les decía, quiero que me digas cuál es tu motivo, y lo hice con plena conciencia. ¿Cuál es tu motivo para estar aquí en esta facultad de estudios bíblicos? Y algunos me decían, bueno, es que yo quiero ser pastor. Y yo les decía, ¿estás seguro de lo que te estás metiendo? Pero qué bueno, el que anhela obispado, buena obra desea, está bien. Otros me decían, porque quiero conocer mucho. Ah, buenísimo. Algunos otros, cuando les preguntaba, yo les decía, ¿por qué estás aquí? Pues porque quiero aprender más de la Biblia y quiero saber más. Pero indefectiblemente, de manera natural, todos los comentarios tenían que ver con el yo, o sea, con ellos, con su propio yo. Y recuerdo que iniciando la primera clase yo les dije, pues agarras todos esos motivos y los haces bolita de papel y los tiras a la basura. Y alguien
algunos ojos los empecé a leer así como, ¿qué le pasa a este? Si pues, el chiste es que me anime en el primer semestre y me dice que quite todo esto. Y le dije sí, porque cuando tus motivaciones están equivocadas, puedes caminar todo un semestre, todos 6 semestres, sacar 10 en todas las materias, y lo que siempre te empujó fue querer tener un reconocimiento y un aplauso de la gente. Siempre quisiste decir, ay, ¿por qué no me invitan a mí a compartir? ¿Por qué no me invitan? Ay, ese tema yo lo expondría mejor. Si tú te equivocas desde el principio del ministerio o de un servicio en tus motivaciones correctas, más en algún momento, tarde o temprano, a veces tarda, pero Dios confronta y te dice, no, hijo, es que tú lo hiciste por ti. Y cuando yo leí este capítulo 2 de Tesalonicenses, dije, ahí está la clave, cómo tenemos que servir. Este capítulo tiene que ser el espejo de cómo todos los que estamos con el privilegio de servir y no estamos más arriba de nadie, tenemos que reflejarnos aquí. Y por eso voy a continuar en este versículo. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, ya lo leí. Versículo 9, porque te acuerdas, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio. Versículo 10, nosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con los creyentes. El versículo 9 y el versículo 10 hablan de que Pablo tenía un trabajo secular. Habla de que Pablo tenía un trabajo en el cual se apoyaba para sostener el ministerio. Y les dice, tú estás dándote cuenta cómo incansablemente yo trabajo en mi chamba, en lo que tengo que hacer. Pablo sabía de telas. Hay un versículo que habla acerca de esto. Yo me acuerdo que lo había apuntado, más que visualmente no lo encuentro ahorita. Sí, y déjame ver si tengo por aquí la señal. Pero bueno, no. Ellos también eran fabricantes de telas y sabían manipular la tela. Lo vi en un versículo diferente. Pero en el libro de Hechos, tú lo puedes buscar por internet o en alguna ayuda digital, el trabajo que Pablo sostenía en aquella época. Y que era un trabajo donde le era confeccionar telas también, porque también sabía hacer ese tipo de cosas. Era para sostenerse. Y a eso se refieren esos versículos. Cuando les está diciendo, nosotros trabajábamos y no tomábamos de las cosas que estaban aquí en el ministerio. Versículo 11 y 12. Así como también sabes de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno del que te llamó a su reino y gloria. Si tú te aprendes el versículo número 12, primera de Tesalonicenses 2:12, que dice que andes como es digno de aquel que te llamó, eso va a ser un parámetro para tu vida. Y te vas a dar cuenta que no se trata de prohibiciones, ni de reprensiones de cosas, o de decir que algo no lo puedes hacer porque eres cristiano, sino porque vas a ser una persona que va a caminar como es digno de aquel que le llamó. Si tú hoy valoras que has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y valoras que tu vida está caminando y está creciendo, pues entonces vas a cambiar tu lenguaje y ya no vas a ser mal hablado. Si tú eres un hombre, un varón que nos está viendo y tú conoces de Dios, pues ya vas a dejar de tener chistes en doble sentido, chistes en contra del gobierno, en contra del presidente, vas a empezar a dejar vicios que a lo mejor tenías, porque te vas a comportar como es digno de aquel que te llamó. Y aquel que reconoce el enorme privilegio y el favor que representa que Dios le haya llamado, va a decir, yo cambio mi manera de ser para honrar a Él. No para honrar a los hombres y no para quedar bien con los hombres, sino para cambiar mi forma de ser. Y por supuesto, hay áreas en las que vas a estar luchando. Pero es importante que por supuesto tú se las puedas entregar a Dios. ¿Ok? Versículo 14. Porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El versículo 15 del capítulo 2 de Tesalonicenses está hablando de cómo fue Pablo expulsado violentamente de Tesalónica después de haber fundado una iglesia en Tesalonicenses,
y a verla lo expulsaron, ¿ok? Y esa parte tú la vas a poder ver, te voy a dar ahorita una cita, capítulo 2, versículo 15, Hechos, capítulo 9, 23. Muchas de las cosas que vas a ver en los libros de Efesios, Filipenses y todos los que hemos estado diciendo, los vas a ver en el libro de Hechos, casi en los siguientes capítulos, después del 5 en adelante, después de que se habla de cómo se va estableciendo la iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 9, 23. A ver, déjenme llegar ahí. Aquí está. Ok, permítanme tantito. 9:23, perdonen tantito ustedes. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Sí? Habla de Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, tuvo una persecución en contra de su vida. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Sí? Entonces, esto habla de cómo tuvo que ser sacado violentamente Pablo porque lo estaban persiguiendo, ¿sí? Porque él antes mataba a los cristianos, ¿ok? Entonces, esa parte es importante que la tengan muy, muy clara, ¿ok? Bueno, pues, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, o si nos dicen que nos están siguiendo, se los agradecemos. Alfredo, buenas noches también, a todos los que están ahí en tu casa, a Lore, que ya se conectó también. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 3 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, versículos 3. Versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Si tú lees este versículo de manera corrida, no te va a parecer que enseña mucho. Pero la verdad de las cosas es que si lo ves de manera más detenida, vas a entender algo importante y algo clave en el asunto del ministerio. Y es el envío y el respaldo para estar en cierta región, hacer determinada cosa y atender a ciertas personas en cierto lugar. Aquí habla Pablo y dice, enviamos, junto con Silvano y Timoteo, que son los autores de esta carta, dice, enviamos a Timoteo, perdón, dice, nuestro hermano, o sea, primero era hermano en la fe, sí se había convertido, era una persona que ya había dado un buen testimonio, por eso le llaman hermano en la fe, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y el propósito viene en la siguiente palabra, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. ¿Sabes a qué mandaron a Timoteo? Lo mandaron a ver cómo estaba el asunto en Tesalónica. Le dijeron, ve y tú checa cómo están los tesalonicenses, cómo se están comportando, si tienen alguna necesidad, si en algo se les puede apoyar, cómo está su fe. Y entonces el encargo, el envío de Timoteo tenía que ir y tenía que regresar a ellos. Hay versículos que cuando lo lees dices, bueno, pues sí, mandaron a alguien, pero pues, ¿cómo para qué? Y es que esto habla también del fundamento de ser enviado, respaldado y caminar en una cobertura. Y el siguiente versículo, versículo 3 dice, a fin, este es el propósito también, de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tú no te inquietes de las tribulaciones que estemos pasando. A lo mejor te ha dado miedo, te ha dado inquietud, tristeza, angustia, pero tienes que comprender que si tú caminas en Dios, tu vida va a estar bien fundamentada. Y más si caminas con gente enviada. Y más si caminas con gente que es de buen testimonio o por lo menos procura ser de mejor testimonio y que está sujeto a dar cuentas. Esa es la importancia del ministerio, hermanos. Y no te lo hablo en ninguna manera porque esto pueda hacer referencia a mi esposa y a mí. En ninguna manera. Estoy hablando enfocadamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque en el caminar cristiano hemos visto personas que dicen, yo hago como bien me parece. Sí, yo hago y me reúno donde mejor me guste ciertos temas o ciertas cosas que hay en la iglesia. Pues sí, allá habrán dicho algo, pero yo no voy a hacer caso. Sí, pero yo no le voy a decir nada ni dar cuentas nada al pastor. Entonces, ¿sabes qué? Pueden estar congregados, pero sin cobertura. Y el versículo que te acabo de leer,
de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3, habla de la importancia de caminar y de poder estar bajo una cobertura. Eso es fundamental en tu vida como cristiano. Si quieres tener éxito en lo que haces, por favor, donde elijas, pero camina en cobertura. Bienvenida Lupita Gallardo también, Juanita, Patizú, Fernanda que nos está viendo también. Los Fer, gracias por estar por ahí. Bueno, la carta continúa en ese capítulo, ¿sí? Y la Biblia dice en el versículo 9 del capítulo 3, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Sí? Ahí está hablando de que el camino de Dios lo dirijan ellos. Hola Aurora también, ya se hizo más que presente con una sticker ahí. Y gracias. Ok, vamos a entrar en materia. Y hemos llevado 35 minutos, pero creo que me parecía más tiempo, pero creo que vamos concisos. Capítulo 4. Y este capítulo se llama en Tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. Este capítulo debe de ser así como palomeado o remarcado en tu propia vida para que digas, este es el parámetro bíblico, no el parámetro que dice Luis o que dice Juan Pérez o que dice otra persona con base en interpretaciones humanas, no. El parámetro de cómo debo caminar y que esa es la vida que le va a agradar a Dios. Seguramente no le va a agradar a alguien, en tu casa, trabajo, familia, vecinos, pero mientras tú hagas lo que dice Dios, puedes estar seguro que caminas a la segura. Por eso es muy importante que de verdad leas tu Biblia, que te emparejes con la lectura bíblica, y si no, pues agarra la que viene en julio, no pasa nada, ¿ok? El chiste es que tú estés alimentándote de la Biblia, y si te estás alimentando de la Biblia, frecuentemente estás haciendo lo que dice la Biblia, que este libro no se apartará de ti ni de día ni de noche, y harás conforme a todo lo que está escrito. Esos stickers de Aurora. Perdón, Aurora. Luis Manuel Orihuela, gracias por estar llegando también recién ahí. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos, capítulo 4, versículo 1, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundes más y más. Porque ya sabes qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de la fornicación. Esto habla de un comportamiento que generalmente es muy factor de pecado en el hombre y en la mujer, la fornicación. Relaciones sexuales fuera del matrimonio o relaciones sexuales con otra persona o intimidad con otra persona, aún estando tú casado como hombre o como mujer, obviamente. ¿Sí? Y también habla de la fornicación cuando tú te dices ser cristiano y tienes idolatría en otro tipo de cosas. ¿Ok? Entonces dice, número 1, la vida que agrada a Dios es tu santificación. Es decir, que te apartes de hacer el mal. Y no es que como cristiano digas, ay, pues yo ya no soy tan cristiano que yo ya ni sé ni qué es pecado y yo ya no sé ni qué es mal. No es cierto, vas a ser tentado y vas a ser incluso atraído por inquietudes que tienes en tu ser. Pero dice, número 1, apártate. ¿Y qué significa apártate? Pues significa apártate. Si tú estás aquí, en esta zona donde me ves en este recuadro, y aquí ves una plantita verde que tengo de este lado, y aquí se me acerca algo o alguien que me quiere invitar a fornicar, a pecar, a hacer algo que no le agrada a Dios, no discutas, no trates de orar por esa persona. Aléjate, cambia de dirección y de posición y huye de las pasiones juveniles. Porque en ocasiones las pasiones juveniles no son propias solo de los jóvenes, sino también de cosas que traemos a lo mejor como herencias generacionales, que ese es otro tema, ¿sí? Pero que en ocasiones vienen a nosotros y no importa si eres adulto, te siguen asaltando. Y Pablo dice ahí, apártate de la fornicación. Entonces, ahí hay un punto donde el cristiano tiene que tomar cartas sobre su propia vida. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
Por eso el versículo 5, el versículo 4 se liga al tercero. Dice, no te hagas pato, nada más tienes que tener una esposa. No le juegues al vivo o a la viva, porque también sé que pasa del lado de las mujeres. Que sepa tener a su esposa en santidad. Que tú valores el tener un ánimo agradable y un ánimo correcto con tu esposa y con tu esposo, ¿sí? De manera preferente antes que cualquier otra circunstancia. Hoy hay gente que a ti como hombre te va a decir algo, varón. Ay, ¿qué le tienes que ir a preguntar a esa? O con todo respeto, bueno, no respeto, no me gusta la expresión que te voy a decir, pero me vas a entender. Ay, ¿qué le tienes que ir a decir a esa vieja? ¿Sí? A mí no me gusta esa expresión. ¿Sí? Pero yo te voy a decir una cosa. Es mejor que tú estés de acuerdo con tu esposa y viceversa, a que hagas algo por agradar al hombre o agradar a otros y a espaldas de tu esposa. Y que cuando entres a tu casa vas a tener que empezar a mentir con tal de no decirle algo. Ahora piensa algo, es obvio que tu esposa puede estar en desacuerdo en muchas cosas, es natural, no está enojada, no está endemoniada, ni tú tampoco, no estás con un espíritu en contra, no, simplemente hay cosas que a lo mejor ella no va a converger con esa idea, pero yo he sabido de mujeres de Dios que le han dicho a su hombre, le dice, papacito, yo no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, pienso que sería de otra manera, pero te voy a apoyar. Ay, hermanos, ¿cómo cambia la vida eso? Bueno, no te cambia la salvación y la vida, pero cuando alguien te dice, te voy a apoyar, eso cambia completamente. La mujer quiere ser amada, pero el hombre quiere ser respetado, ¿sí? Y el hombre tiene que escuchar en su casa a su esposa. Y el hombre que puede escucharla y que puede tomar opinión y que puede llegar a acuerdos, es mucho mejor que aquel que hace porque simplemente hace porque quiere hacerlo, ¿ok? Esa es la vida que agrada a Dios, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Hay hombres que tienen a su mujer, lamentablemente, por concupiscencia, por cosas, por el puro atractivo sexual y por la parte íntima y solamente en posesión como si fuera un objeto. Y a lo mejor ustedes están diciendo, ¿en qué terreno me voy a meter? Me voy a meter en el terreno de lo que dice en el versículo 5, lo que dice la Biblia. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Los gentiles, acuérdate que era la población que no conocía de Dios, o que no eran judíos propiamente, ¿sí? Como los gentiles que no conocen a Dios, que solamente ven en ellas cualquier otro tipo de motivo por el cual tenerlas, no necesariamente la parte íntima, sino cualquier otro tipo de función o de acción. Que ninguno agravie, esa es la otra vida que agrada a Dios. No hagas negocios chuecos, no te ganes unos pesos por demás con tal de que te viste muy listo y encima lo califiques como Dios me bendijo. Dijo que no agravies, ¿sí? Ni engañe en nada a su hermano, ¿sí? Y no solamente a los hermanos, sino con toda la gente que te mueves tú. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya te hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Este es el llamado que principalmente tienes que seguir antes que tener cualquier otro tipo de llamado. Así que el que desecha esto, todo lo que acabamos de decir, no desecha al hombre, ¿sí? Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú dices, eso de santificarse, pues estará para los pastores, los líderes, los de alabanza, o la gente que sirve, esos que están muy metidos, o para mi mamá o mi abuelita que todo el tiempo están en la iglesia y que pues no los sacamos de las transmisiones ni los domingos, eso es para ellos. O pues no seamos tan religiosos, no es tan importante tener una vida con un habla recta. Lo que está diciendo Pablo aquí es, estás desechando a Dios y no a los hombres, si no vives de esta manera. Así que si tú dices, no, pues eso de ponerse de acuerdo con tu esposa o pedirle parecer en algo que va a hacer o que te apoye, no, eso no va conmigo porque no me lo enseñaron en mi casa. La Biblia dice, no desechas a los hombres, estás desechando a Dios. Así que versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tienes necesidad de que te escriba porque vosotros mismos has aprendido de Dios que se amen unos a otros. Esto habla de un testimonio que daban ellos. Y también lo haces así con todos los hermanos de Macedonia. Ok. Versículo 11. Otra cosa que debes tú de procurar. Y que procures tener tranquilidad y ocuparte en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que te hemos mandado. A fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera
y no tengas necesidad de nada. Una parte vital del cristiano o de aquella gente que dice creer en Cristo es cómo se conduce con los de afuera, cómo habla con los de afuera, en reuniones presenciales o virtuales como hoy día estamos teniendo, en la forma de hacer negocios, en la forma de vender, en la forma de cobrar, en la forma de facturar, en la forma de tantas cosas que hacemos hoy día. Estate seguro que sean honrados, que te has honrado en tu proceder. Si hay algo que tú no puedes hacer o no sabes hacer, simplemente dilo. Si hay algo que tú no fabricas, que tú no vendes, que tú no haces en tus servicios, como es mi caso, simplemente dilo. ¿Por qué? Porque la honestidad, más que ser un valor que la gente, valga la expresión, lo va a agradecer y valorar, te estás comportando como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 11 y 12. Debemos conducirnos honradamente para con los de afuera. Así que en esta final de lo que es esta plática, vemos cómo la palabra de Dios habla de que seamos conducirnos de una manera ecuánime. Versículo 13 entra en un tema diferente, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. La Biblia habla y enseña de que aquellos que han creído en Jesucristo, ¿sí?, y que físicamente mueren, pues no solamente mueren en la carne, sino que duermen, y que tienes la esperanza de que si creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador en la vida, en esta vida consciente, van a ir al cielo. Si lograron confesar a Cristo como Señor y Salvador y seguirlo, no como una religión, por eso es que la religión no salva, la religión no te lleva al cielo, ¿sí? La Biblia dice, entonces solamente duermen y van a poder son resucitados. Sabemos de muchos familiares, amigos, que en el dolor humano han partido y que han muerto. Pero si conocen de Dios, si conocieron a Jesús como su Señor y Salvador, tenemos la plena confort y seguridad de que estarán en el cielo. Y con una conciencia real, así como me estás viendo ahorita de carne y hueso, estarás en el cielo si tú confiesas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Versículo 14, te voy a decir el por qué te estoy diciendo esto. No es una idea de un grupo religioso, un grupo de creyentes en Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 16 es clave para que tú tengas una clara idea de cómo será el día del Señor. Hay gente de nuestra época, de gente contemporánea de nuestros días, que va a ser testigo de cuando Jesús baje. Pero hay tres características y podemos hablar mucho de este tema. Por supuesto, nos lleva a otra clase. Pero el versículo 16 da tres características en las cuales el Hijo de Dios va a venir. Y dice, porque el Señor mismo, el mismísimo Dios, con voz de mando, esto es con una voz de mando, se refiere con una voz de autoridad, una voz que no se ha escuchado, una voz acerca de autoridad, como de un militar, como me imagino ese asunto, ¿no? Con una voz de mando con la cual no se negocia, con voz de mando, con voz de arcángel. Yo no conozco las voces de arcángeles, pero hay una voz de arcángeles, un sonido propio, un tono de esa tonalidad de voz. Y con trompeta de Dios. Ese es muy importante. El de Dios es muy importante. Trompeta que proviene solo del cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si tú creíste en Jesucristo y te mueres, los que murieron en Cristo van a resucitar primero y luego serán ascendidos los demás. Hoy en día ya hay en internet muchas personas que afirman ser el Jesucristo. Sí, yo ya los he visto. Mujeres que afirman ser Jesucristo y ser las enviadas. Pero tienen su canal de YouTube. No, hombre, tanto para andar abriendo un canal de YouTube. Hay otros que se llaman los niños nuevos o los nuevos niños o no sé cómo se quieran llamar, y hay una actitud de soberbia y de gallardía en el conocimiento que manifiestan como que ellos tienen la verdad de los gobiernos del mundo.
Y sabes, eso es parte de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsa gente que va a hablar en su nombre, pero ninguno de ellos tiene la característica de esto. Jesús no va a necesitar un canal de YouTube. Jesús no va a necesitar abrir su canal de Facebook o para decir, oye, ya llegué a la tierra para que me hagan caso. Jesús no va a necesitar un meeting apoyado por algún gobierno. No, Jesús va a descender del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, con un sonido que viene de las trompetas y con voz de arcángel. Hay un video en YouTube, tengo mis dudas personales, si tú tienes otra idea, donde se dice, miren, como creo que en Jerusalén o en alguna región de este planeta, la parte geográfica no me ocupa tanto en la opinión que te voy a dar, se oyen trompetas del cielo, trompetas. Y tú oyes el audio y en verdad se oyen trompetas. Y a una voz unánime. Pero algo que no sucede es que no baja el Jesucristo. Algo que no sucede es que no se ve que nadie baje. Y la vida sigue igual. Si fue una señal de Dios o no, por eso te aclaré. Es mi particular opinión. Pero tenemos que mirar a la Biblia y no correr a creer, ¿sí? Gracias por el lugar que fue en Europa, Pati. Y no voltear a creer, y ya vieron, y mandar cadenas, y mandar links, y decir que creen de esto, y entonces ya nos vamos a ir. No te alarmes. Lee tu Biblia, para que en la Biblia encuentres la verdad y la vida, y la verdad te lleve al Padre. Si tú hoy crees en Jesucristo, si viene con trompeta o no viene con trompeta, o al último momento Jesús decide modificar cómo va a venir, ese es su asunto, pero tú te vas a ir con Él. Si estás en vida, lo verás descender. Y lo más maravilloso de todo es que no importa si estás en China o estás en Ecatepec o estás en Naucalpan o donde quiera que tú estés, lo vas a poder ver. Eso es la omnipresencia que solo Dios tiene. Y los atributos del versículo 16 habla de atributos que solo Dios, pero también solo un Dios vivo puede tener. Entonces, el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora imagínate, ¿tú estás listo para recibir al Señor en el aire? A lo mejor algunos de ustedes van a decir, ¿y eso cómo es? O sea, que yo lo voy a cachar, lo voy a agarrar, o no sé qué estén pensando, ¿no? A mí se me vino esa idea. Sino, ¿de verdad estás listo en tu ser, en tu forma de ser, en tu forma de comportarte? Y por eso todo lo que Pablo les decía a los tesalonicenses, no engañes, no vale la pena. Ten a tu mujer en una forma sana y en decencia, para que Jesús encuentre un correcto matrimonio, que sabe que va a haber luchas, que va a haber diferencias, pero que la tengas bien, que no la tengas en pasiones desordenadas. Sí o no, hermanos, o personas que nos ven, vale la pena vivir la vida que dice Tesalonicenses. ¿Sabes por qué? Porque dice que el llamado de Dios es a santificación, a apartarse de las cosas malas. Cuando yo veo hermanos que a lo mejor no se han querido apartar de las cosas malas, en verdad me preocupa, porque en mi cabeza empiezan a volar versículos como los que acabamos de leer y digo, es que si supieran, y a veces en ocasiones sí saben, que la Biblia dice que ya no hagas esto, porque tienes que proceder al supremo llamamiento. Ahora, si tú has andado en pecado y te quieres arrepentir, gloria a Dios, porque Dios dice que no quiere la muerte del que muere, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean arrebatados con Él. Versículo 16 y 17 dice lo que va a pasar. Algunos serán, o a lo mejor seremos arrebatados. No sé en qué edad vamos a llegar nosotros y si será para cuando Jesús venga. Capítulo 5 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienes necesidad, hermanos, de que te escriba, porque vosotros sabes perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra característica del día del Señor. Eso será en un abrir y cerrar de ojos. No van a abrir canales de YouTube, no van a hacer campañas, no van a folletear, no nos van a juntar en las iglesias. Si tú crees en Jesucristo, y ojalá tu esposo y tu esposa también, y tu hijo y tu hija también, crean en Jesucristo, porque a lo mejor un día el arrebato del Señor será que mientras duermes, o incluso ahorita, como te estoy haciendo esta señal, cierras y abres los ojos y a lo mejor ya no estás aquí. Y a lo mejor tu familiar ya no está aquí. Pero si tú estás aquí en la vida real, a lo mejor te quedaste a la segunda tribulación, que es un tema bien distinto. Y eso es algo que va a ocurrir así. Y solamente alguien vivo
con poder de dominar el universo, no una religión, tiene la capacidad de hacer esta cuarta señal. Versículo 3, denme unos minutitos, 5 o 10 minutos. Quisiera saber si me regalan 5 o 7 minutos para cumplir la hora y acabar con el capítulo 5 de Tesalonicenses. Si me lo pueden poner por ahí, se los agradezco. Y un agua. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mucha gente está creyendo que ahora que lleguemos a una siguiente normalidad, todo va a ser paz y tranquilidad, o que tengamos unos siguientes años de vida y va a haber años de tranquilidad. Te voy a decir algo, sí va a venir sobre la tierra épocas de paz y tranquilidad. Va a venir sobre la tierra épocas donde los gobiernos del mundo se van a poner de acuerdo en una sola cosa, que se va a llamar nuevo orden mundial. Y cuando tú voltees a la Biblia y digan, va a haber paz, de hecho va a haber un tiempo donde como que la sociedad en el mundo se va a medio componer, ¿sí? Va a haber tranquilidad, ¿sí? Y la gente va a decir, ¿sabes qué? Hay paz, ya está todo tranquilo, sigamos a tal gobernador. De hecho, no solo va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobernante en todo el mundo, ¿sí? Y se dice que desde el Vaticano se están fraguando estas cosas y aprovechando los tiempos de COVID que estamos viviendo para implantar monedas y nuevas normalidades. Ok, no te espantes porque es parte de esto, ¿sí? Dice que va a haber paz, pero que en ese momento puede suceder, seamos arrebatados. Si tú crees en Jesucristo, serás arrebatado y no pasarás a lo que sigue. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice, para que aquel día te sorprenda como ladrón. O sea, te está enseñando que tienes que vivir sosegadamente creyendo en Jesucristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar no solamente es que te hayas metido al tema de oración que tuvimos hace un mes. Bueno, durante el mes pasado, perdón. Velar en la noche también, sino velar en tu comportamiento, hermano. Yo sé que en el día a día puede parecer que esto no tiene nada de sentido o como que somos exagerados, pero tienes que velar cómo te comportas, que si te arreglas con una persona, imagínate que te enojas con tu esposo, con tu esposa y esa noche viene el Señor. Algunas van a decir, qué bueno que se lo lleve, ¿no? O que lo deje aquí, ¿no? O sea, no creo que vayan a decir eso. Pero la idea es que nosotros estemos bien. Ahora imagínate que tus hijos no quisieron creer en el Señor Jesucristo y las cosas de Dios no son negociables en ese momento. ¿Sabes qué? Te vas, pero a lo mejor alguno de tus hijos no se va. Por eso es importante que les prediques y que ellos tomen en serio y que ores para que Jesús se revele a sus vidas y ellos lo confiesen y lo vivan como Señor y Salvador. Esa es la parte más importante, porque esto que está en la Biblia está por suceder. Dice Fer, se me enchina la piel. Bueno, sí, yo sé, Fer, pero tú tienes que estar firme en el Señor, no te preocupes y vive como dice la palabra. Versículo 8 de capítulo 5 de Tesalonicenses. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí está otra vez la armadura de Dios. Es un versículo que casi no se predica en relación con la armadura de Dios, pero aquí la está hablando otra vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y con esa parte termino en estos 5 minutos puntuales como te solicité. ¿Y cuál es nuestra oración? Que si tú no pudiste leer el libro de Tesalonicenses este mes, lo leas hoy, si quieres, porque son 5 capítulos y nos lo echamos rapidísimo. O lo leas de hoy a mañana como tú quieras. Número 2, no solo que lo leas, como para que Dios diga, mira, lo estoy leyendo, jefe. No solamente. Sino para que tú le digas, Señor, ayúdame a vivir en esto. Y que conmueva tu alma y que conmueva tu vida hasta el poderte poner de acuerdo y vivir como dice Dios. Y entender que esa es la vida que agrada a Dios, porque hay una consecuencia. Fíjate, desde Tesalonicenses, desde el año 52, 50 después de Cristo, ya se hablaba de lo que iba a venir. Y hoy estos capítulos los vemos más palpables que hace cientos de años cuando se escribió esta carta. No sé si tienen alguna otra duda. Yo lo que quiero
orar en esta noche no es para que la transmisión y el tema de lo que hablamos al final te dé miedo y te dé pavor. En Dios debemos de tener calma, tranquilidad y paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces déjame orar para que allá en tu casa y todos los que están ahí viendo puedan recibir esta paz de Dios. Y si hay algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo o a cuentas con Dios, entendamos que vale la pena ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos van a ser después cada vez peores. No queremos que pase eso, ¿verdad? Pero este 2020 ha estado lleno de un tema de enfermedades. Tan solo la semana pasada tuvimos un temblor. En la madrugada de esta madrugada tuvimos otro temblor, 4.4 grados. Algunos lo sintieron, algunos no. Y el 2020 todavía no se ha acabado. Hay algunos periódicos que lo titulan como ¿y qué más 2020? ¿Qué más nos vas a dar? Y es que es parte de que estamos en los últimos días o en los últimos tiempos. ¿Ok? Pero vamos a orar para que haya paz y para que no haya miedo. Y miedo que no tenga nada que ver con las cosas de Dios, sino con reverencia a Dios. Padre, oramos esta noche agradeciéndote por la palabra que hemos podido aprender, pero también, Señor, para que traigas paz, haya tranquilidad, haya reposo en ti, en todas las personas que escuchan esta transmisión o que la están viendo hoy o en meses y en semanas futuras. Señor, tú eres el que abre el alcance, Señor, y te pedimos, por favor, que cada persona venga a ti con la conciencia de buscarte y la conciencia de conocerte, Señor, no como una religión mejor que otra, no como un asunto religioso que trae verdad y otros no, sino como personas que caminamos siguiéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oro para que la economía, la familia, el ánimo, el espíritu, la concordia entre todos los de las casas que están hoy confinados, Señor, pues sea en bendición, Señor, y que sea como tú vivirías junto con nosotros. Llévanos a poder imitarte, no solo a entender lo que dice este libro, sino también a hacer las cosas como dice tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues que Dios te bendiga mucho. Yo te doy gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos clase de discipulado para que te sumes a la transmisión. Ya vamos a abrir un nuevo tema. Y bueno, pues te agradecemos porque estás en sintonía con nosotros. Comparte la liga de esto, compártela en tu muro, compártela en otras páginas. Sabemos que hay gente como Georgie que luego nos acompaña y que ha compartido esta señal en sus Facebook. Hoy es tiempo y tenemos al alcance de plataformas digitales la forma de compartir el mensaje, no la persona, tu servidor que lo está dando, eso no importa, sino el mensaje de salvación que llegue a otros. ¿Ok? Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta noche de martes 30 de junio del 2020.